5:12 de la mañana. Springfield, Massachusetts. La ciudad dormía bajo una fina niebla de octubre, pero dentro del edificio de oficinas estatales de Springfield, algo estaba a punto de romperse. Agentes federales se movían por los pasillos oscuros como fantasmas. Sus botas no hacían ruido. Sus armas estaban levantadas. Sus ojos fijos en una sola puerta al final del corredor, la puerta de la oficina del gobernador del oeste de Massachusetts. Un ariete de acero se balanceó hacia atrás. Luego hacia adelante. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo atronador que resonó por el edificio vacío como un disparo. Y lo que encontraron dentro, expondría una de las infiltraciones gubernamentales más perturbadoras en la historia estadounidense. 8 kilogramos de cocaína pura. Una pistola de 9 milímetros cargada. $38,500 en efectivo sin marcar. Y de pie junto al escritorio, congelado en el resplandor azul de las linternas tácticas, estaba el hombre encargado de representar al pueblo del oeste de Massachusetts. Esto no era un almacén del cartel. Este era el asiento del poder público. Y el hombre esposado, se suponía que era uno de los buenos. Lo que estás a punto de presenciar no es ficción. Esta es la historia de cómo agentes federales descubrieron una red de drogas operando dentro del propio gobierno de Massachusetts. Cómo funcionarios juramentados traicionaron sus votos por dinero del cartel. Cómo la Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas lanzaron redadas simultáneas en todo el estado. Y lo que descubrieron en las bóvedas de evidencia sacudiría los cimientos de la confianza pública. Más de 1,2 toneladas de drogas incautadas. 129 armas de fuego recuperadas. 47 sospechosos arrestados en una sola noche. Y los arrestos que siguieron incluían a las mismas personas que portaban insignias. Este es el desmantelamiento de la corrupción de Massachusetts. Y comienza con la traición de un hombre. 3 meses antes de esa redada matutina, Springfield, Massachusetts parecía cualquier otra ciudad de Nueva Inglaterra preparándose para el otoño. Las hojas se tornaban doradas en las calles bordeadas de árboles. Las familias llevaban a sus hijos a la escuela. Los negocios locales abrían sus puertas al aire fresco de la mañana. Pero bajo la superficie, algo oscuro se estaba extendiendo. Agentes federales de la DEA habían estado rastreando patrones inusuales durante casi un año. Envíos de cocaína moviéndose por el corredor del noreste. Rutas de distribución que parecían desvanecerse en el aire. Dinero fluyendo a través de canales que no tenían sentido, a menos que alguien desde adentro estuviera despejando el camino. La operación fue nombrada en código escudo roto. Y durante 14 meses, los investigadores habían estado construyendo un caso contra una organización criminal diferente a cualquiera que hubieran encontrado. Se llamaban a sí mismos la Nueva Sangre, un sindicato paramilitar de drogas operando desde Nueva York hasta Maine. Pero lo que los hacía diferentes de los traficantes callejeros era su estrategia. No solo sobornaban a policías de bajo nivel. No solo pagaban a trabajadores de almacén. Infiltraban. Colocaban a su gente en posiciones de poder. En oficinas gubernamentales. En comisarías de policía. En las mismas instituciones diseñadas para detenerlos. Y durante más de un año, los agentes federales no podían entender cómo las drogas seguían fluyendo a pesar de sus esfuerzos de interdicción. Cada vez que cerraban una ruta, otra se abría. Cada vez que hacían un arresto, la red se adaptaba. Era como si alguien les estuviera advirtiendo. Alguien con acceso a información que no debería tener. El avance llegó a principios de septiembre cuando una parada de tráfico rutinaria en Worcester llevó a un descubrimiento inesperado. Un traficante de nivel medio, enfrentando 20 años por posesión con intención de distribuir, tomó una decisión que desenredaría todo. Habló. Y el nombre que dio a los investigadores, envió ondas de choque a través del Grupo de Trabajo Federal. Lamar Cook. Director adjunto de la oficina del gobernador del oeste de Massachusetts. Un hombre que había estado en conferencias de prensa hablando sobre seguridad comunitaria.
Un hombre que había estrechado manos con jefes de policía y posado para fotografías en eventos de concientización antidrogas. Un hombre que, según este informante, era la puerta de entrada por la cual la cocaína del cartel entraba a las instalaciones gubernamentales de Massachusetts. Al principio, los investigadores no podían creerlo. La acusación parecía imposible. Pero cuanto más cavaban, más lo imposible se volvía innegable. La DEA estableció una operación de vigilancia encubierta sobre los movimientos de Lamar Cook. Lo que observaron durante las siguientes semanas pintó un cuadro perturbador. Cook mantenía dos vidas con precisión quirúrgica. De día, era el servidor público modelo. Reuniones con líderes comunitarios. Revisiones de presupuesto. Correspondencia con la oficina del gobernador en Boston. Su calendario estaba lleno de las responsabilidades mundanas del liderazgo burocrático. Pero sus noches contaban una historia diferente. 3 veces por semana, el vehículo personal de Cook era observado haciendo paradas en lugares que no tenían conexión con sus deberes oficiales. Un almacén en el distrito industrial de Springfield. Un estacionamiento en Worcester. Una instalación de almacenamiento fuera del hotel que había sido señalada en investigaciones previas de drogas pero nunca conectada definitivamente con actividad criminal. La unidad cibernética del FBI obtuvo órdenes judiciales para las comunicaciones electrónicas de Cook. Lo que encontraron en sus dispositivos encriptados confirmó sus peores sospechas. Llegada confirmada, 8 unidades. Punto de entrega 2, listo. Ventana despejada, proceder. Manifiestos de envío. Fechas. Pesos. Coordenadas. Un registro meticuloso de 19 envíos separados de drogas durante 14 meses. Cada envío pesando entre 8 y 20 kilogramos. Cada uno enrutado a través de canales estatales oficiales, el sistema postal, instalaciones de almacenamiento municipales, salas de correo gubernamentales. Cook no solo estaba aceptando sobornos. Había transformado la infraestructura del gobierno de Massachusetts en una red de distribución de drogas. Pero el descubrimiento más escalofriante vino de los registros financieros. Más de 11,3 millones de dólares habían fluido a través de una organización sin fines de lucro que afirmaba apoyar el alcance juvenil comunitario. Los nombres de los donantes eran fabricados. El dinero venía de ventas de drogas. Y esa misma organización sin fines de lucro había hecho pagos a docenas de funcionarios locales, honorarios por conferencias, contribuciones de campaña, retenedores de consultoría de seguridad. La podredumbre iba más profundo que un solo hombre. Mucho más profundo. Cuando la evidencia fue presentada al comandante del Grupo de Trabajo Federal, la sala quedó en silencio. En una pizarra cubierta con fotografías y líneas conectoras, podían ver la forma de algo que nunca habían encontrado. Una red que había corrompido a oficiales de policía, secretarios judiciales, ayudantes del sheriff y administradores municipales en todo el estado. La nueva sangre no solo había infiltrado Massachusetts. Habían construido un gobierno en las sombras dentro de él. Y ahora los agentes federales enfrentaban una decisión. Moverse rápido y arriesgarse a alertar a la red. O esperar y ver más veneno fluir hacia comunidades, escuelas y hogares. Eligieron moverse. Lo que sucedió después fue una de las operaciones coordinadas de fuerzas del orden más grandes en la historia de Massachusetts. 14 objetivos. 14 minutos. Sin advertencia. Sin escape. Si quieres ver cómo los agentes federales desmantelaron esta red, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones. Porque lo que encontraron dentro de esos almacenes era mucho peor que la cocaína. Y los arrestos que siguieron incluyen nombres que te sorprenderán. Ahora déjame mostrarte cómo se desarrolló esta operación. Dentro del Centro de Comando Federal, los investigadores trabajaron durante toda la noche armando la arquitectura completa de la operación de la nueva sangre. 4 corredores primarios de distribución atravesaban Massachusetts, cada uno disfrazado dentro de compañías logísticas legítimas.
Camiones transportando productos agrícolas, ferretería y suministros de construcción se movían libremente a través de las fronteras estatales, con contenedores sellados que nadie cuestionaba. La cocaína que Lamar Cook recibía era solo un punto final en un conducto que se extendía desde la frontera mexicana a través de Ohio, hacia Nueva York, y finalmente se asentaba en el cinturón suburbano de Boston. Pero las drogas eran solo parte de la operación. Los analistas federales identificaron 2 casinos privados, pequeños, exclusivos, solo por invitación. Sin letreros de neón. Sin multitudes. Solo cuartos traseros silenciosos donde las fichas de juego se convertían en efectivo y el efectivo se convertía en depósitos electrónicos enrutados a través de compañías fantasma registradas en Delaware y Puerto Rico. El lavado de dinero era sofisticado. Limpio. Casi invisible. Y luego estaba el brazo de ejecución. La nueva sangre mantenía una red de oficiales de la ley corrompidos en todo el estado. Patrulleros que miraban hacia otro lado durante los recorridos de transporte. Ayudantes que proporcionaban advertencias anticipadas de investigaciones. Secretarios judiciales que enterraban el papeleo y retrasaban los procesamientos. La lista de posiciones comprometidas crecía más larga con cada archivo que los investigadores abrían. Y la pregunta que los atormentaba era aterradora en sus implicaciones: ¿cuántos otros estados tenían redes como esta operando en este momento? El comandante del grupo de trabajo hizo la llamada a las 2:30 de la mañana. Atacarían al amanecer. Redadas simultáneas en 14 ubicaciones en todo Massachusetts. Cada objetivo golpeado en minutos uno del otro para evitar que cualquier advertencia llegara a la red. La operación Escudo Roto estaba a punto de convertirse en la acción de control de drogas más grande que el Estado había visto jamás. 3:50 de la mañana. Dentro de un puesto de comando federal justo afuera de Worcester, las pantallas brillaban con marcadores rojos en un mapa digital de Massachusetts. Cada marcador representaba un objetivo. Unidades de almacenamiento. Casas seguras. Almacenes. Puntos de distribución. Apartamentos donde miembros de pandillas dormían entre vecindarios normales. Agentes federales del FBI, la DEA y equipos tácticos estatales se reunieron en áreas de preparación en toda la región. Las armaduras corporales fueron verificadas. Las comunicaciones probadas. Las armas cargadas. Para muchos de estos agentes, esta no era su primera operación de alto riesgo. Pero el alcance de esta noche era diferente. No solo estaban golpeando a traficantes de drogas. Estaban desmantelando un sistema que había corrompido las instituciones que habían jurado proteger. En la oscuridad previa al amanecer, los líderes de equipo reunieron a sus unidades para los informes finales. Los objetivos fueron explicados. Los planes de entrada revisados. El potencial de resistencia armada enfatizado. La nueva sangre no era una pandilla callejera. Eran una organización paramilitar. Sus miembros tenían entrenamiento militar. Sus casas seguras estaban fortificadas. Y habían demostrado en otros estados que lucharían en lugar de rendirse. Cada agente en esa área de preparación entendía lo que podría suceder en la próxima hora. A las 4:03 de la mañana, un solo mensaje apareció en las pantallas aseguradas en todo Massachusetts. Acción, todas las unidades. Y entonces, todo se movió a la vez. En Lovell, vehículos blindados rodaron a través de la niebla hacia un taller de autos de 2 pisos que había estado bajo vigilancia durante semanas. El edificio parecía abandonado desde afuera. Letreros oxidados. Maleza creciendo a través del concreto agrietado. La cobertura perfecta. Los agentes se alinearon en la puerta de acero. Un operador táctico dio un paso adelante con el ariete de penetración. 3, 2, 1. La puerta se abrió hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Un destello blanco de granada aturdidora iluminó el interior. 3 hombres dentro alcanzaron las armas montadas en la pared, pero nunca lo lograron. Los agentes entraron a través del humo, armas levantadas, voces gritando órdenes. En 45 segundos,
Los tres sospechosos estaban boca abajo en el piso de concreto, manos atadas con bridas detrás de sus espaldas. Y detrás de ellos, apilados contra la pared como materiales de construcción, había 200 libras de cocaína y 90 libras de fentanilo. Envueltos. Sellados. Listos para distribución. En el mismo momento, al otro lado del estado en Springfield, otro equipo penetró un almacén disfrazado como distribuidor agrícola. Las lonas que cubrían el muelle de carga habían engañado al tráfico que pasaba durante meses. Pero no podían engañar a las imágenes térmicas. Dentro, los agentes encontraron una operación de procesamiento en pleno funcionamiento. Mesas de corte. Básculas digitales. Equipo de sellado al vacío. Y 40 kilogramos de cocaína sin cortar esperando ser dividida para la venta callejera. Pero la operación más intensa se estaba desarrollando en Wooster. El objetivo era un garaje residencial conectado a una red de casas seguras. Cámaras de vigilancia en la calle captaron los vehículos que se acercaban y en segundos, los sospechosos adentro estaban agarrando rifles e intentando huir por el callejón trasero. Un agente de la DEA se agachó detrás de una barrera de concreto mientras disparos automáticos estallaban desde una ventana superior. El destello del cañón iluminó la oscuridad. Las balas chispearon en el pavimento. El equipo táctico estaba inmovilizado. Entonces el sonido cambió. Un helicóptero Black Hawk apareció sobre sus cabezas, sus palas de rotor sacudiendo los techos. Un reflector cortó la oscuridad, iluminando a los sospechosos que huían en una luz blanca cegadora. Bajen sus armas. Están rodeados. La voz tronó desde el altavoz del helicóptero. Pero los sospechosos siguieron disparando. El callejón estalló en combate de corto alcance. Ráfagas cortas. Movimientos controlados. 2 agentes del FBI avanzaron a través del caos con precisión disciplinada. 9 minutos de enfrentamiento sostenido. Y entonces, silencio. 3 sospechosos yacían inmóviles en el pavimento. Otros 2 emergieron con las manos levantadas, sus rostros pálidos con la realización de que cada ruta de escape que habían planeado, se había ido. Para cuando el sol se levantó sobre Massachusetts, el alcance de la operación Escudo Roto era innegable. 47 arrestos en 14 ubicaciones. 1,2 toneladas de narcóticos incautados. 129 armas de fuego recuperadas, incluyendo rifles de asalto ilegalmente modificados e importaciones militares extranjeras. Docenas de teléfonos y libros de contabilidad encriptados llenos de registros de pagos y comunicación codificada. Helicópteros de noticias circulaban arriba. Los residentes se reunían en las aceras, mirando con incredulidad. Y en todo el estado, una verdad se volvió ineludible. Esta no era una operación pequeña. Este era un imperio. Y había estado operando a plena vista, justo al lado de hogares, escuelas y negocios. Pero las redadas fueron solo el comienzo. 129 armas de fuego. 1,2 toneladas de drogas. 47 sospechosos bajo custodia. Y la evidencia recolectada esa mañana llevaría a algo aún más perturbador. Porque la verdadera pregunta no era cuántos traficantes habían atrapado. Era cuántas insignias estaban a punto de ser recolectadas. Si estás siguiendo esta historia, deja un comentario abajo. Escudo o silencio. ¿De qué lado estarías si descubrieras corrupción en tu propia comunidad? Ahora déjame mostrarte lo que sucedió cuando los agentes federales dirigieron su atención a las personas que portaban uniformes. Al amanecer, camionetas federales sin marcas rodaron hacia comisarías de policía, edificios municipales y oficinas administrativas en todo Massachusetts. Estas no fueron las entradas explosivas de las redadas anteriores. Fueron silenciosas. Deliberadas. Quirúrgicas. Porque los objetivos no eran miembros del cartel. Eran colegas. Dentro de una estación de distrito en Wooster, los oficiales se reunieron para su informe matutino como cualquier otro día. Tazas de café en mano. Quejas sobre el turno nocturno. Conversación normal sobre cosas normales.
Entonces agentes federales entraron por las puertas principales. No con armas levantadas. Con órdenes judiciales. Un teniente que había servido 23 años miró con incredulidad mientras su insignia era removida. Un detective una vez elogiado por reducir el crimen de drogas en el vecindario bajó la cabeza mientras sus propias esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. Un funcionario de adquisiciones se congeló cuando los agentes abrieron un archivador y sacaron sobres de fondos de alcance comunitario manipulados, fondos que habían sido desviados a cuentas del cartel durante meses. 17 oficiales de policía. 2 administradores municipales. Un asesor de adquisiciones estatal. Todos detenidos antes del mediodía. No hubo gritos. No hubo excusas. No hubo confrontaciones dramáticas. Solo el pesado silencio de personas dándose cuenta de que el sistema que habían explotado, finalmente los había alcanzado. Algunos oficiales en la comisaría miraron hacia otro lado mientras sus colegas eran escoltados afuera. Algunos miraron al piso. Algunos miraron con dolor en sus ojos, porque habían sospechado que algo estaba mal. Habían notado los comportamientos inusuales. Las ausencias inexplicables. La riqueza repentina que no coincidía con el salario de un servidor público. Pero nunca habían creído que la traición llegara tan profundo. Afuera de la comisaría, los ciudadanos se reunieron en pequeñas multitudes. Algunos estaban enojados, exigiendo saber cómo había sucedido esto. Algunos estaban desconsolados, viendo a hombres en los que habían confiado siendo colocados en patrullas. Un anciano se mantuvo apartado de los demás. Sostenía una bandera americana doblada en sus manos curtidas, la misma bandera que había donado a la comisaría años antes, después del funeral de su hijo. No gritó. No exigió respuestas. Simplemente observó. Y en sus ojos había algo peor que la ira. Decepción. Porque no fueron extraños quienes habían envenenado su vecindario. Fueron hombres que habían jurado protegerlo. Dentro del Centro de Análisis Federal de Boston, las paredes estaban cubiertas con fotografías, documentos y diagramas de conexiones. La evidencia recolectada en 14 sitios de redada era abrumadora. Los analistas trabajaban hombro con especialistas en delitos financieros y equipos de análisis forense cibernético. Cada archivo incautado fue catalogado. Cada disco duro clonado. Cada comunicación encriptada descifrada línea por línea. A medida que los datos se desplegaban, emergió una imagen completa de la operación de la nueva sangre en Massachusetts. La red había procesado un estimado de $220 millones en ganancias anuales. Miles de hogares habían sido tocados por las drogas que distribuían. Y la corrupción que habían cultivado alcanzaba instituciones en las que la mayoría de los ciudadanos confiaban sin cuestionamiento. Pero lo que más perturbó a los investigadores no fue la escala. Fue la estrategia. La nueva sangre no había construido su imperio a través de fuerza abrumadora. Lo habían construido a través de paciencia. A través de reclutamiento cuidadoso. A través de identificar debilidades en personas y sistemas y explotarlas metódicamente durante años. Un policía de tráfico que necesitaba dinero para las facturas médicas de su hija. Un secretario judicial ahogándose en deudas de tarjetas de crédito. Un funcionario de adquisiciones cuyo hábito de juego se había salido de control. Cada uno había sido contactado. A cada uno se le había ofrecido una solución a sus problemas. Y cada uno había sido gradualmente arrastrado más profundo en la red hasta que el escape parecía imposible. Así es como operan los carteles ahora. No solo con violencia, sino con psicología. Con paciencia. Con un entendimiento de que la mayor amenaza para las instituciones estadounidenses no era un ejército en la frontera. Era un apretón de manos en una sala de conferencias. Un depósito en una cuenta bancaria. Un favor pedido y un favor debido. Al anochecer, el grupo de trabajo federal había conectado la red de Massachusetts con operaciones en otros 7 estados. Los tentáculos de la nueva sangre se extendían desde el corredor del noreste hacia abajo a través del Atlántico Medio y hacia el sureste.
Lo que comenzó como una sola investigación en Springfield había revelado algo mucho más grande. Una estrategia de infiltración a nivel nacional dirigida a gobiernos estatales y locales en toda América. El gobernador de Massachusetts se dirigió al estado desde los escalones de la Casa del Estado a las 6 de la tarde. Su voz no retumbó. Fue medida. Controlada. Como alguien sosteniendo el peso de unos cimientos agrietados e intentando evitar que colapsaran. Habló de traición. De la confianza sagrada entre los servidores públicos y las personas a las que sirven. De la ira que sentía sabiendo que hombres y mujeres portando insignias gubernamentales habían envenenado sus propias comunidades. Pero también habló de rendición de cuentas. De los oficiales y agentes que habían trabajado durante meses para exponer esta corrupción. De la difícil verdad de que la sanación solo comienza cuando se remueve la infección. Si la insignia se usa para dañar al pueblo, dijo, entonces el escudo está roto. Y cuando el escudo está roto, lo reparamos. No miramos hacia otro lado. En los días que siguieron, se estableció el Grupo de Trabajo de Revisión de Integridad, una oficina independiente con plena autoridad para auditar departamentos de policía, oficinas gubernamentales, transferencias financieras y cadenas de adquisiciones vinculadas a agencias públicas en todo Massachusetts. La misión era clara. Restaurar la confianza donde la confianza había sido tomada. Reconstruir instituciones donde las instituciones habían sido corrompidas. Proteger comunidades donde las comunidades habían sido engañadas. No sería rápido. No sería simple. Pero había comenzado. Y esto me lleva a la pregunta que atormenta a cada investigador que trabajó este caso. ¿Qué hacemos cuando las personas que portan insignias se convierten en la amenaza? ¿Cómo reconstruimos la confianza en instituciones que han sido corrompidas desde adentro? Quiero saber lo que piensas. Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Porque esta historia no se trata solo de Massachusetts. Se trata de cada comunidad en América que cree que es inmune a la infiltración, hasta que descubre que no lo es. Cuando el último libro de contabilidad fue registrado, cuando las últimas insignias fueron recolectadas y selladas en bolsas de evidencia. Massachusetts se encontraba en una encrucijada. No celebración. No alivio. Algo más pesado. Algo que exigía reflexión. Porque lo que se desarrolló aquí nunca fue solo sobre cocaína o efectivo o armas incautadas. Fue sobre confianza. La frágil, esencial confianza entre el pueblo y las instituciones juradas a protegerlo. El arresto de Lamar Cook había parecido un solo escándalo. Ahora se entendía por lo que realmente era, una advertencia. Un vistazo de cuán cerca había llegado la oscuridad de consumir todo. Pero el mismo Estado que había sido infiltrado también contraatacó. No con negación. No con silencio. Con exposición implacable y rendición de cuentas. Los carteles no desaparecen en una sola operación. La corrupción no muere en una sola redada. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero la vigilancia importa. La rendición de cuentas importa. Negarse a mirar hacia otro lado, eso importa. Massachusetts fue solo el comienzo. La investigación continúa. Las redes se extienden a través de las fronteras estatales. Y en algún lugar, ahora mismo, otro funcionario público está siendo contactado con una oferta que creen que nadie descubrirá jamás. La pregunta es, ¿estaremos observando? Si crees que esta historia necesita ser escuchada, dale al botón de me gusta para que el algoritmo la comparta con otros que necesitan verla. Suscríbete si quieres seguir lo que sucede después. Y comparte tus pensamientos en los comentarios. Porque la guerra por la integridad no ha terminado. Apenas está comenzando.